Sí. Tienes mucho más y seguir. Pues damos paso a nuestra tercera ponencia en este tercer coloquio de ciencia política y nuestra siguiente ponente es Rosa María Flores Martínez, quien nos presenta su ponencia titulada El contexto sociopolítico de las presidentas municipales electas en el 2024 en Zacatecas. Les damos la palabra a Rosa María. Adelante. Muchas gracias. Excelente mañana. Como ya mencionó el doctor Noé, el título es el contexto sociopolítico de las presidentas municipales electas en el 2024 en el estado de Zacatecas. Agradezco mucho el siempre respaldo y valioso apoyo de mi directora de tesis, la doctora María Cristina Reséndez Guerrero, y de mi codirector, el doctor Noé Hernández Cortés, y como parte de mi comité tutorial, la doctora Norma Ávila Báez. En esta presentación se pretende lograr un acercamiento para analizar cómo las desigualdades y la violencia política contra las mujeres en razón de género persisten en el ámbito local, en todos los ámbitos, pero ponemos el énfasis en el ámbito local, cómo se producen y reproducen a través de factores políticos, electorales e institucionales. En el análisis se identifica que el principio de paridad se aplica por parte de los partidos políticos porque es una regla institucional que exige atender la autoridad electoral, pero que no ha logrado permear en los resultados en el ámbito local. Es un ejemplo claro que en el caso de las presidentas municipales no se ha logrado que gobiernen en paridad 50-50, hombres y mujeres. Tenemos que en las reglas institucionales en materia de paridad, la reforma constitucional de 2019 estableció la paridad como principio rector que busca lograr el 50% de mujeres y hombres en los cargos de poder y decisión, no como una medida temporal, sino permanente. Pero la competencia no es neutral, está atravesada por relaciones de poder históricas, culturales, territoriales y simbólicas que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Con la paridad, sin duda, se han tenido avances sustantivos, principalmente tenemos una presidenta a nivel en México, a nivel federal, nacional, y otro gran avance, gran logro en materia de paridad es en el ámbito legislativo. Está normada en las reglas institucionales, en la postulación, pero no se ha logrado que se garantice como sí en los resultados. Y esto se evidencia claramente, principalmente en el ámbito ejecutivo. Por ejemplo, tenemos nada más 13 gobernadoras, y en Zacatecas, en el ámbito local en Zacatecas, tenemos 13 presidentas municipales de 58 municipios. Tenemos en los resultados, en el proceso electoral local pasado, 13 presidentas municipales. En las reglas institucionales en materia de violencia política, tenemos que en México no existe como tal una ley específica en la materia, pero sí está normada como un tipo y modalidad de la violencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es una violencia estructural que se da en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y en los distintos espacios, tanto públicos como privados. Algunos de los sujetos responsables de exigir que las mujeres vivan una vida libre de violencia política son los partidos políticos, las coaliciones, los aspirantes, las precandidatos, las candidaturas, los candidatos independientes y los ciudadanos, sean personas físicas o morales.
Los partidos políticos y las coaliciones son los sujetos garantes de la aplicación de este principio de paridad en materia de político electoral y de garantizar dichos derechos políticos electorales para las mujeres, y son partes responsables de generar las condiciones equitativas para que las mujeres contiendan y gobiernen en espacios libres de cualquier tipo de violencia y discriminación. En el ámbito local, en Zacatecas, en el proceso electoral 2024, se tuvo la participación de 12 partidos políticos y 3 coaliciones, 7 partidos políticos nacionales, 5 locales y, como lo mencioné, 3 coaliciones. En, en los estatutos de los partidos políticos queda establecido el método de selección o elección interna que se da en cada uno de sus grupos, de sus organizaciones. Cabe mencionar que es fundamental conocer el método de selección o elección de las candidaturas de los partidos políticos, ya que ahí se decide quiénes pueden acceder o no al poder, en qué condiciones y con qué respaldo. Cabe mencionar que quien controla la selección controla en este caso el poder, porque son espacios de toma de decisión, y mientras los métodos no se democraticen, la paridad seguirá siendo vulnerable y la violencia política seguirá persistiendo. El IES, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, en cada uno de los procesos, en los últimos procesos locales, emite como parte de su responsabilidad un informe posterior a cada proceso electoral. En el último informe, en el informe especial sobre el impulso de la participación política de las mujeres, eh, que publicó en marzo de 2025, incluyó un diagnóstico sobre violencia política contra las mujeres en razón de género de las candidatas del periodo electoral pasado. Entre otros temas, incluyó el análisis de las renuncias colectivas, que fueron 357 candidatas que se postulaban a diferentes cargos, entre varios apartados que maneja el diagnóstico. Quiero resaltar al menos 2 preguntas y sus respuestas que se hicieron en dicho diagnóstico. Se les preguntó a las candidatas que presentaron, firmaron su renuncia ante la autoridad electoral, que es un requisito, qué motivos consideraban limitaban a una mujer para ser candidatas. La mayoría de ellas contestó que por ser mujer, por su edad, por estar en una situación de embarazo o lactancia, o por su apariencia física. Se les consultó, se les preguntó por el hecho de ser mujer si habían vivido alguna de las siguientes situaciones. La mayoría de ellas contestaron que acoso sexual, actitudes sexistas, intimidación, ocultamiento de información o información falsa al momento de realizar sus registros. Entonces, tenemos que para este proceso electoral pasado se tuvo paridad en la postulación. En los 58 municipios postularon 382 candidaturas en el ámbito municipal como candidatas para ocupar las presidencias municipales, e incluso son un poquito más del 50% las mujeres que participaron, que se postularon a las candidaturas. Pero aquí en la siguiente gráfica mostramos que si bien son la mayoría mujeres las que están compitiendo como candidatas, por ejemplo, se puede identificar que los números aplicando el principio de paridad, los municipios más grandes, los estratégicos, por ejemplo, de la zona conurbada, Zacatecas, Guadalupe, Calera y Guadalupe, que es donde están un poco más las zonas industriales, la mayoría de los candidatos fueron hombres. Y también en los municipios de mayor población y en consecuencia de mayor poder económico y de impacto regional, la mayoría son hombres y en consecuencia pues fueron
son quienes gobiernan, la mayoría hombres. En las candidaturas por municipio quise resaltar este tema de la elección consecutiva. En el periodo de gobierno anterior, se postularon, de los 58 presidentas municipales, se postularon para elección consecutiva o reelección, que se llama elección consecutiva, 28 candidatas, 28 presidentes y presidentas municipales que estaban en funciones. De esos 28, 5 mujeres y 23 hombres. De esos 28 que ya estaban en el poder, que ya estaban gobernando, fueron reelectos 17. De esos 17 presidentes municipales, 4 mujeres, el resto hombres. 11 no compitieron, pero no fueron reelectos, no fueron electos. Esta situación llama mucho la atención porque al estar ya ellos en el poder, en el gobierno, se genera un piso disparejo en la elección, que ya los presidentes municipales tienen acceso a cierto control de recursos económicos, ya tienen mayor visibilidad ante la gente, la población de sus municipios, y pues estando en el poder se generan hasta cierto punto redes clientelares, lo que reduce la competencia equitativa y se prioriza la reelección masculina, argumentando que tienen mayor experiencia, mayor competitividad, que se le puede dar continuidad a los proyectos, disminuyendo el acceso en el número de espacios disponibles para mujeres, lo cual se refuerza la violencia política contra las mujeres en razón de género y la exclusión. De estas 13 candidatas que fueron electas, cabe señalar que la mayoría de ellas fueron electas a través de coaliciones, y las coaliciones pueden incidir, por ejemplo, en que no exista un solo proyecto político, sino una suma de negociaciones acordados en las cúpulas de los partidos políticos, y los grupos políticos de poder priorizan las alianzas entre los partidos y contribuyen a que las estructuras no generen cambios que garanticen el avance sustantivo de las mujeres en los espacios de gobierno y de toma de decisión. Esta gráfica muestra un histórico, no de todas las mujeres que han gobernado en los municipios, pero sí del 2004 a la fecha. Cabe señalar que posterior a la aprobación de la paridad en todo, que fue en 2019, en 2014 en un primer momento, y en 2019 es cuando hubo un repunte en la elección de presidentas municipales, pero todo indica que ha venido en detrimento dicha elección. En el siguiente mapa se muestra los 13 municipios en los que gobiernan las 13 presidentas municipales en el estado de Zacatecas, que gobiernan del periodo 2024 al 2027. Se ilustra cómo los municipios, excepto Valparaíso, que es de los municipios medianamente grandes en presupuesto y población, el resto son municipios principalmente que la colindancia es con Jalisco, son municipios alejados de Zacatecas capital, donde se tiene mayor concentración del poder, y son municipios pequeños en presupuesto y población. En esta tabla traté de ilustrar cómo los 8 primeros municipios más grandes en población y presupuesto acaparan prácticamente el 50% de la población que se distribuye en el gobierno, en el presupuesto de egresos para el 2025, por ejemplo. Y las 13 presidentas municipales que gobiernan actualmente en el estado gobiernan al 7.15 de población y ejercen el 8.43% del presupuesto.
A manera de cierre, quiero resaltar el aumento de la violencia política contra las mujeres en razón de género se da por el aumento de la participación política de las mujeres, no lo digo yo, lo dicen los autores, pero lo confirmo, y que es una reacción a la aprobación de las cuotas de género o a la mayor participación de las mujeres en política. En este contexto tenemos la paradoja de la paridad, en donde existe un amplio andamiaje de normas institucionales que confirman los avances en materia de derechos políticos electorales. Hay paridad en las candidaturas, pero no en los resultados. La violencia política contra las mujeres es una estrategia que se aplica principalmente en el poder ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, en el federal, estatal y municipal, para corregir, en este caso, el avance de la paridad. La paridad no debe agotarse con las candidaturas, debe ser un reflejo claro en los resultados. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación de Rosa María, pues ya nos mostró cómo quedaron propiamente